Queremos saber sobre la salud mental. Mi nombre es Elisenda Torralba Novella, soy psicóloga especializada en clínica infanto-juvenil, diplomada en estrategias para la prevención frente a comportamientos de riesgo y el suicidio. Otros estudios como programación neurolingüística, VIH-Sida, educación sexual y otros. Formo parte del capítulo de Bogotá y Cundinamarca del Colegio de Psicólogos de Colombia. Hazte sentir. Oh, hazte sentir. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Eres importante. Hazte sentir. Importante. Eres importante. Tú eres importante. Hazte sentir. La salud mental en podcast. Estamos en el módulo 1, detección y prevención del suicidio. El tema 1 es el que hemos visto anteriormente, que trata sobre qué es la salud mental. Ahora veremos el tema 2, que es perfil de la conducta suicida. Mira, que yo te cuento una cosita para que no haga más llanto. De medicina, regalar amor, mano de santo. Y decirte quiero, sin que nos dé miedo. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte, el corazón. Y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento. Después el tema 3 trata de trastornos asociados, después veremos factores de riesgo, plan de acción y prevención y cómo manejar las conductas suicidas en las instituciones educativas. Bien, comencemos con el tema 2, el perfil de la conducta suicida. Como sabemos, la conducta suicida tiene varias fases, pero vamos a empezar con la definición. La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos que pueden afectar a personas de cualquier edad o condición. Esto quiere decir que no es una conducta que esté centrada en una clase social o en una clase cultural. Eso en cualquier familia, en cualquier sociedad se puede dar el acto del suicidio. Cuando se manifiesta como el suicidio consumado, es decir, el acto del suicidio en sí, las consecuencias son devastadoras. Y no son devastadoras solo para el individuo, son devastadoras para su familia, para la comunidad. Y estos efectos son a largo plazo. El individuo, bueno, pues consiguió su objetivo, ¿no? Entonces ya no hay marcha atrás. Pero la familia queda muy, muy tocada con el acto del suicidio, con unos sentimientos de culpabilidad. Todo esto hay que trabajarlo muy bien, hay que hacerle entender a la familia el por qué una persona llega al acto del suicidio, ¿cierto?
hacer entender que esa persona estaba enferma. Y eso, aunque pues no va a aliviar mucho lo que está sintiendo la familia, pero sí les va a ayudar a entender un poco y quizá a quitarse el peso que lleva el acto de suicidio. Y asimismo hay que hacerlo con la comunidad. Si es un muchacho que está estudiando, pues con los compañeros de clase, con la comunidad educativa en general, es decir, los estudiantes del colegio, los profesores, los padres de familia. Toda la comunidad se ve afectada por ese acto, ¿no? Entonces es importante hacer una buena intervención en toda la comunidad educativa. Esta conducta se encuentra asociada a diversos factores de riesgo que pueden ser intervenidos con acciones específicas que abarcan, por ejemplo, el espectro de la promoción de la salud mental. Si nosotros hacemos una buena promoción de la salud mental, si desmitificamos lo que son las enfermedades mentales y les damos la misma validez, el mismo nivel que una enfermedad física, si llegamos a eso, ya hemos conseguido el 90%. Para que la gente acuda a los servicios y se eviten muchos actos de suicidio y otras enfermedades, ¿no? Porque el suicidio, pues claro, es quizá lo más grave porque acabamos con la vida, ¿cierto? Pero el sufrimiento que tiene una persona que tiene una enfermedad mental es muy duro. Entonces, si podemos darle la tranquilidad a esa persona de que pueda comentar: yo tengo una depresión, yo tengo un trastorno bipolar y yo tengo un trastorno esquizoide. Entonces, pues, y lo puede comentar como aquel que comenta: yo soy diabético o tengo un problema de hipertiroidismo. Pues eso da una tranquilidad a la persona, le baja mucho el nivel de angustia, el poder compartir ya es parte, podemos decir, de una terapia, ¿no? Y ahí pues podríamos asegurar que el nivel de suicidios, el índice de suicidios, disminuiría vertiginosamente, ¿no? Otro factor es la prevención y atención de problemas y trastornos mentales. Si hemos conseguido el primer punto, pues este ya es mucho más fácil, ¿cierto? Porque la persona va al centro de salud y ahí podemos detectar si la persona tiene un problema o un trastorno mental, ¿cierto? Entonces, ahí ya se activan las rutas que se tienen que activar en los diferentes sectores y se le ayuda a esta persona y podemos evitar los desenlaces fatales, ¿no? Esto es muy importante. Como decíamos anteriormente, la conducta suicida consta de varias fases. Por eso el suicidio se conceptualiza de esta forma como un proceso, pues este implica un conjunto de acciones con las que se asume que una persona busca quitarse la vida. Algunos autores, como por ejemplo Miranda en el 2009, señalaron 5 etapas, aclarando que no necesariamente tienen que ser secuenciales. Está la ideación suicida pasiva, la contemplación activa del propio suicidio, la planeación y preparación, la ejecución del intento suicida y el suicidio consumado o el acto en sí del suicidio. Bien, como vemos, la ideación suicida pasiva, pues quiere decir que la persona pues puede pensar en su muerte, pero no realmente, en su pensamiento no está en quitarse la vida en ese momento, ¿cierto? Pero pues sí piensa en morirse, pues pero no llega más allá.
Ya la contemplación activa de su propio suicidio es cuando la persona ya se recrea en su muerte, ¿no? En la forma en que se moriría y en muchas de las consecuencias que hay a su alrededor, ¿no? Pero no llega a planear su muerte, simplemente se recrea en ello. Ya vemos cuando ya hay una planeación y preparación, es decir, la persona piensa en el día, en el momento, en la hora y en el modo en el que va a quitarse la vida. Ya la ejecución del intento suicida es cuando la persona lleva a cabo todo lo que ha planeado, ¿no? Pero pues afortunadamente no llega a cumplirse el suicidio. Por alguna razón, pues no se muere la persona, ¿no? Y ya la quinta es cuando realmente consigue quitarse la vida, ¿no? Es lo que se llama el suicidio consumado o el acto del suicidio en sí. Bien, como hemos visto anteriormente, en las fases de la conducta suicida, ahora las vamos a ver en este esquema, ¿no? A ver si pues podemos tener un poco más de claridad en esto, ¿no? Vemos que hay una parte en la que no se consigue el suicidio, entonces decimos que es sin suicidabilidad, ¿no? En esa parte está la fase de ideación suicida, que ya hemos dicho que son pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planeación o método. Después está el gesto suicida, ¿no? Esto no lo hemos dicho anteriormente, pero vamos a hablar un poquito sobre esto. Es la acción destructiva no letal que se considera un periodo de ayuda o una manipulación sin intenciones serias. Bueno, esta parte puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Cuando se trata de una vida, de un SOS que decimos, ¿no? Muchas veces esto es algo inconsciente. La persona planea suicidarse y lo intenta, pero en el fondo lo que quiere es realmente pedir ayuda y no sabe cómo hacerlo. Hay en otras ocasiones que sí es una manipulación y esta manipulación en ocasiones sí es consciente, ¿no? Son aquellos casos de personas que están diciendo constantemente me voy a quitar la vida, si tú no haces tal, yo me voy a quitar la vida. Entonces ahí vemos que realmente hay una manipulación, ¿no? Y esa manipulación no es inconsciente, es consciente, ¿no? La persona intenta conseguir eh, su finalidad mediante la presión de los demás, ¿no? Tienen a las personas ahí bajo esa presión. Yo hace un par de años atendía a una familia completa que estaba toda la familia bajo la presión porque el papá amenazaba constantemente con quitarse la vida, ¿no? Llevaba años amenazando a los familiares con eso y tampoco buscaba ayuda, ¿no? Entonces, pues claro, las personas que forman el conjunto familiar realmente estaban afectadas porque, bueno, es miedo, ¿no? Realmente amenaza, nunca se la quita, pero puede que llegue el día en que sí se la quite, ¿no? Entonces, trabajar con esas personas para que puedan vivir su vida con cierta tranquilidad, eso tampoco es fácil, ¿no? Cuando, sobre todo, la persona que está manipulando realmente pues no quiere una atención, ¿no? Simplemente es su manera en la que tiene a la familia bajo su control, por así decirlo. Pero esto no es lo que abunda.
lamentablemente, ¿no? Lo que abunda es que realmente hay un trastorno, hay una enfermedad, y la persona pues está pensando en quitarse la vida o está el sufrimiento que tiene que inconscientemente hace un acto suicida para de alguna forma pedir ayuda a su entorno, a aquellos que tienen más cercanos, ¿no? Después ya está el intento del suicidio, ¿no? Son conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de esta. Por eso hablamos de intento. Y ya vemos en el otro lado, que es el suicidio consumado o la conducta del suicidio, el acto de suicidio, ¿no? La conducta por la cual una persona en forma voluntaria e intencional, ojo con eso, termina con su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. Esto es importante, ¿no? O sea, un acto de suicidio no es algo involuntario, no es algo no planeado, es algo que normalmente llega a todo ese proceso anterior, ¿no? Bueno, ¿qué es la conducta suicida? Bueno, la conducta suicida incluye el suicidio y el intento del suicidio. Según Cañón Buitrago, vemos que es una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de manera progresiva en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte hasta el suicidio consumado, ¿no? Ahí vemos las dos partes, el intento y el suicidio, el acto del suicidio. Y las ideas de suicidio ya hacen referencia a la existencia de pensamientos y planes de suicidio. ¿Qué es la ideación suicida? Bueno, son pensamientos, ideas, fantasías o amenazas de provocarse injuria intencional o muerte. Puede ser leve, moderada o grave. ¿Qué es el intento? Actos que amenazan la vida, intencional y premeditado, que tiene el potencial, no importa cuán remoto sea, de dar como resultado lesiones o la muerte. Gesto e intento. Y volvemos a lo que es el suicidio, que son actos que provocan la muerte, suicidio consumado. Bueno, bien. Lo que tenemos que tener claro es que una conducta suicida no viene porque sí, ¿no? Cuando una persona realmente piensa en quitarse la vida, es porque, normalmente, ¿no? Es porque su dolor psicológico, moral del alma, ¿no? Es tan fuerte que la única salida que encuentra para aliviar ese dolor es dejar de vivir, ¿no? Es cuando la persona se siente en ese estado que llamamos de desesperanza, ¿no? Es como si estuviera en un hueco bien profundo, oscuro, donde no ve salida, no ve otra posibilidad de aliviar su dolor que con la muerte. La muerte es una manera de dejar de sufrir. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque tras esto hay un problema, hay un trastorno, ¿no? Hay una enfermedad. Puede que haya empezado, normalmente es un acúmulo de circunstancias de la vida que la persona no ha sabido enfrentar, ¿no? No le ha dado la solución que tenía que darle en el momento. Entonces, este cúmulo de situaciones que se presentan van generando ese dolor y normalmente acaba con un trastorno de depresión.
donde la persona pues realmente ya no tiene ganas de nada, ¿no? Eh, entonces la persona se ve sumida en ese hueco, en esa oscuridad, en ese no tener casi ni oxígeno para respirar, en ese dolor tan profundo del alma, ¿no? Y, y, y que, pues, la única solución es la muerte, ¿no? Esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Sobre todo porque hay que entender, y volvemos a lo del primer tema, ¿no? Está lo que son las enfermedades mentales. Es importante darle la importancia que requiere, y, y valga la redundancia, ¿no? Porque, si detectamos eso a tiempo, evitamos que las personas sufran tanto, en primer lugar, y muchas de ellas lleguen a suicidarse. Y eso vale la pena. Entonces vamos a hablar sobre estos signos de alarma ante una conducta suicida. No todas las personas muestran los mismos signos en relación con la ideación suicida, pero estos comportamientos y sentimientos son motivo de preocupación. Es decir, no todo el mundo reacciona igual, ¿sí? Pero ante alguna de estas situaciones, ojo, estemos alerta, algo pasa. Cuando una persona habla sobre el suicidio, bueno, prestémosle atención. Una cosa es el ejemplo que hemos dado anteriormente, ¿no? Esa persona que constantemente está amenazando con suicidarse. Bueno, y no quiere ayuda o no se deja ayudar, ¿ya? Eso hay que tratarlo de otra manera. Pero esa persona que habla sobre el suicidio, ¿no? Sobre la muerte. Miremos a ver, tenemos que ver primero qué edad tiene la persona, ¿no? Si estamos en la adolescencia, si estamos ya en la adultez, qué, qué problemas o qué situaciones rodean a esa persona para que ella hable del suicidio. Bueno, tiene problemas para comer o para dormir, eso es muy importante. Cuando una persona tiene problemas de alimentación o problemas con el sueño, algo está pasando. No es algo que no tenga un motivo, algo pasa ahí. Una persona, sobre todo, pues por ejemplo un niño, ¿no? Que deja de comer o que come mal o que por el contrario tiene mucha ansiedad por comer, ¿no? Eso es una señal de alarma. Hay que mirar, procurar acercarnos a ellos, procurar darle la confianza para que se abra con nosotros, investigar en el colegio, investigar qué es lo que está pasando con ese niño, ¿no? Si tiene problemas para dormir, si tiene muchas pesadillas, si no concilia el sueño, todo eso son señales de alarma y hay que darle la importancia que tiene. Hay que dársela, hay que darse. Puede que simplemente sea el inicio de un trastorno o sea que tenga miedo por alguna situación que le haya pasado, alguna película que ha visto, pues eso no iría más allá, ¿cierto? Pero de todas maneras, démosle importancia a eso, demostremos el interés que requiere, porque de ahí pues dependen muchas cosas, ¿no? Otra situación es que exhibe cambios drásticos en el comportamiento. Vemos en los niños que de repente se vuelven muy irritables, ¿no? Niños que a lo mejor se aíslan y eran niños muy sociables. Tengamos eso en cuenta. Veamos qué está pasando. La irritabilidad es un aspecto que nos puede llegar a pensar que el niño o el adulto mayor está procesando una depresión, ¿no? Entonces, si la cogemos a tiempo, pues podemos evitar que la persona sufra, ¿no? Que eso es lo que uno busca, ¿no? Evitar el sufrimiento a estas personas
que tienen una enfermedad mental o un trastorno mental, ¿no? Entonces, la idea es evitar el sufrimiento, ¿no? No provocar que sufran más y evitarlo de una manera con calidad de vida. No se trata de mantener a esa persona dormida o dopada, ¿no? Es darle calidad de vida y que la persona aprenda a manejar sus emociones, ¿no? Todo eso es un proceso pero bueno, lo importante en este momento es que veamos esos signos, ¿no? Que detectemos esas situaciones en que se van presentando. Otra situación, se aísla de los amigos o actividades sociales. ¿Vemos? Esto es lo que hemos comentado también anteriormente con su cambio de comportamiento, el aislarse. Eso hay que tenerlo presente, sobre todo cuando son personas que siempre han sido muy sociables, ¿no? Hay niños que por sus características, pues, y a lo mejor pues porque son niños que ya tienen en sí un trastorno, por ejemplo, niños Asperger que no les gusta mucho socializarse, ¿no? Niños dentro del espectro autista. Pero bueno, eso ya es algo que está dentro de la normalidad de esta personita, ¿no? Pero en el caso que sea un niño que normalmente es sociable y vemos de repente que se aísla, que en los recreos no juega con los amigos, que se queda en un rincón. Veamos ahí qué está pasando, ¿no? Tanto los papás como los docentes, hay que estar alerta cuando vemos estos cambios de conducta. Bueno, después otro, pierde el interés en la escuela, el trabajo o los pasatiempos. Otra señal, ¿no? Ahí hay algo. ¿Qué pasa? Le están haciendo bullying, los compañeros no lo quieren. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ha tenido algún problema con el profesor o con el jefe? ¿Cierto? Algo que no ha sabido manejar. Muchas veces nos faltan habilidades de afrontamiento para que esas situaciones no nos afecten tanto. Pero bueno, tenemos una señal de alerta. Hay que empezar a trabajar con eso. Tiene como tema de conversación constante la muerte. Bueno, es un poco pues, ahí lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Bueno, que habla del suicidio, tiene el tema de la muerte. O bien, este tema es porque hace poco ha vivido alguna situación de duelo, es decir, se le murió la mascota, se le murió la pareja, se le murió el abuelo, se le murió el papá o la mamá o el hermano. Y tiene ese tema de conversación porque la situación lo lleva a pensar sobre la muerte, ¿cierto? Y entonces lo comparte de una manera ya agobiante, ¿no? Porque parece que sea el monotema. Entonces, prestemos atención a eso, invitemos a la persona a que solicite ayuda o si es un niño, pues busquemos nosotros la ayuda que el niño necesita y que se le pueda brindar. Cuando la persona aumenta el consumo de alcohol o drogas, es decir, cuando aumenta o cuando empieza, ¿no? Con el consumo. Muchas veces algunas de las señales que ya hemos visto son porque la persona empieza a consumir, ¿no? Entonces, bueno, el aumento del consumo de alcohol o drogas, eso no es bueno de ninguna de las maneras. Ni siquiera el aumento, quiere decir, ya el consumo en sí, ¿no? El alcohol es una de las peores drogas que hay. Una cosa es tomar una copita de vino, tomarse una cerveza o tomar algo mientras se está comiendo, mientras se está celebrando algo, siempre acompañado de comida, para que el alcohol sea más bien un digestivo y no sea una droga, ¿no? Entonces,
en estos casos pues está socialmente aceptado y además biológicamente es saludable. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es llenar la mesa de botellas de cerveza como haciendo una competencia a ver quién consume más, ¿no? Y acabar con, pues, alcoholizado totalmente. Eso no tiene ningún sentido. Y pues cuando la persona es alcohólico ya y aumenta su consumo, pues estamos viendo que su problema va cada día a más. En los adultos es difícil convencerlos para que hagan un tratamiento de desintoxicación, ¿ya? Pero cuando son adolescentes o son niños y vemos que hay ciertos comportamientos que nos pueden estar indicando que nuestros hijos están empezando a consumir alguna sustancia, ahí investiguemos y si ese es el caso, llevémoslo al especialista para que nos ayude a desintoxicar a nuestros hijos, ¿cierto? Si es el caso. Pierde interés por su apariencia personal. Esto es un detector de que está en un proceso depresivo, ¿sí? Cuando la persona ya no se cuida, no se baña, le da igual, entonces vemos ahí que esa señal es muy diciente. Recientemente ha experimentado pérdidas graves, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Cuando la persona está constantemente hablando de la muerte. Puede ser que uno de los motivos sea ese, que haya perdido alguna persona muy allegada a ella o a algún tipo de situación que le provoque un duelo y no haya sabido cómo solucionarlo, ¿no? Toma riesgos innecesarios, es decir, esas personas que normalmente se están exponiendo, exponen su vida gratuitamente, ¿no? Entonces, de alguna manera nos está diciendo que para ellos la vida no importa. Entonces, ojo ahí, miremos qué es lo que está pasando, ¿no? Hay personas que les gusta mucho el deporte de riesgo, y eso ¿por qué es, no? Pues en el fondo son personas que están buscando la muerte de una u otra manera. Lógicamente no se lee así, pero pues realmente es eso. Ha intentado suicidarse antes. Bueno, cuando una persona ya tuvo un intento de suicidio, hay que llevarlo a que realice una terapia. Bueno, porque un intento, detrás de un intento viene un segundo intento, hasta que la persona lo consigue. Si no hay realmente una buena ayuda para que la persona pueda solventar aquello que le angustia de tal manera que lo lleva a quitarse la vida, ¿no? Al menos a pensar en quitarse la vida y hacer el acto del suicidio, aunque pues no lo haya conseguido. Se prepara para la muerte escribiendo cartas de despedida o haciendo los arreglos finales. Esto es un proceso dentro de lo que es la conducta suicida. Entonces son personas que de repente empiezan a regalar todas sus cosas, que de una u otra manera escriben cartas y se despiden, aunque no sea muy diciente, pero de alguna manera se están despidiendo. Y vemos que pues regala también sus posesiones más preciadas, ¿no? Lamentablemente hace un par de meses hice una intervención en una escuela porque un muchacho de 16 años se había quitado la vida, ¿no? Este muchacho realmente era un muchacho
muy sociable, un muchacho que se llevaba bien con todo el mundo, con los profesores, todo el mundo lo conocía, o sea, fue algo muy dolido por toda la comunidad educativa de ese colegio, ¿no? Entonces se hizo una intervención a todo nivel porque era necesario. Pero dentro de esa intervención, los muchachos de su curso decían, no nos dimos cuenta y él se despidió de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces el sentimiento de estos muchachos de decir, ¿por qué no fuimos capaces de darnos cuenta que se estaba despidiendo, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, de no haber llegado a tiempo. Todo eso, pues el muchacho dio las señales, pero no se supieron leer. Y realmente, pues, un compañero de un adolescente es otro adolescente y no tiene por qué saber leer eso, ¿no? Pero, pues, hay alrededor de esa señal hubieron muchas otras y que, bueno, pues quizás si se hubieran detectado a tiempo, pues hubiéramos evitado esa muerte, ¿no? Pero bueno, lo único que sabe el por qué es mi Dios, ¿no? Bueno, aquí nos dicen, si crees que alguien tiene riesgo de suicidio, no lo dejes solo. Anímalo a buscar ayuda inmediatamente en el centro de atención más cercano o comunícate a las líneas telefónicas de apoyo. A ver, importante sobre todo, no lo dejes solo, ¿no? Una persona que está con pensamientos suicidas, no hay que dejarlo solo, hay que acompañarlo, hay que animarlo a que busque ayuda. Normalmente no quiere la ayuda, ¿no? Está tan desesperado que lo único que quiere es salir de eso. Pero de alguna manera hay que buscarlo. Hay que hacerle sentir que no está solo, hay que acompañarlo, hay que hacerle sentir que las personas que están a su alrededor lo quieren, lo necesitan, ¿no? Que es importante para ellos. Y de alguna manera intentar sacarlo de ese hueco donde está metido, ¿no? Eso es muy necesario, ¿no? Intentar sacarlo de ahí, pero pues nosotros solos muchas veces no podemos, tenemos que pedir la ayuda. Y si no sabemos cómo, pues como aquí bien dice, busquemos las líneas telefónicas de apoyo. Bien. Bueno, después de haber visto estas señales de alerta, se pueden decir en general, ¿no? La población en general, miremos un poco cuáles son las causas en la adolescencia, ¿no? La juventud es una etapa de turbulencia, de continuos cambios, tanto a nivel físico como psicológico y social, y la preparación del sujeto para la adultez. Eso supone que el adolescente debe asumir responsabilidades mayores, que se plantee objetivos y metas y que vaya dejando atrás otras etapas de su vida donde se refugiaba bajo las alas de sus padres. Bien, cuando vemos que estamos con muchachos adolescentes, ¿no? Que estaban padeciendo un cambio muy fuerte biológico y hormonal, ¿no? Que les lleva a tener conductas diferentes a las que tenían, ¿no? Psicológicamente están descubriendo la vida de otra manera, ¿no? Ya no son niños donde eh, pues ojalá la mayoría de los niños pudieran tener una niñez feliz y todo pues rodeado de fantasía, ilusiones y sueños, ¿no? Y llegan lamentablemente eso no es así siempre, ¿no? Hay niños que no tienen una niñez como tal, ¿no? Sino que empiezan a sufrir ya desde que nacen. Pero lo ideal, lo normal sería que un niño tuviera una niñez con inocencia, con felicidad, con fantasía, ¿no? Entonces llega
a lo que es la adolescencia, y esos cambios se experimentan con mayor fuerza, ¿cierto? Porque pues de pasar de ser niño a ser adolescente, donde mi cuerpo me está pidiendo unas cosas, mi mente se da cuenta de que pues la vida no es lo que yo pensaba, que siempre hay dificultades y muchas veces encuentran que no tienen las herramientas necesarias para enfrentarse a esas dificultades, ¿no? Entonces esas son una de las causas que puede llevar al muchacho a deprimirse y a no saber qué hacer, ¿no? Si no nos damos cuenta, si no percibimos esas situaciones, pues eh, puede llevar a que estos muchachos lleguen a intentar quitarse la vida, ¿no? Y en el mejor de los casos que no lo logren. Pero bueno, hay que estar pendientes, sobre todo en esas señales, con esas señales de alerta en la edad de la adolescencia, ¿no? Es la etapa donde los muchachos sufren más cambios y donde los muchachos empiezan a plantearse más cosas, empiezan a ser rebeldes, a querer probar lo todo, entonces entre ellos están las sustancias psicoactivas. Bueno, es una faceta que bien llevada con unos buenos tutores, unas personas que sepan aconsejar, guiar a estos jóvenes, pues puede ser muy bonita y dura a veces, pero dándole las herramientas que necesitan estos muchachos para saber enfrentarse a los problemas que tiene la vida, pues los va haciendo cada vez más fuertes, más responsables, más seguros de ellos y evitamos situaciones como el suicidio, ¿cierto? Vemos que algunas de las causas por las que los adolescentes pueden experimentar esas ganas de no vivir es que, por ejemplo, el divorcio de los padres, mudarse a una nueva ciudad, lo que le implica dejar los amigos, cambio de amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, ¿no? Estas lo ubicarán en condiciones de vulnerabilidad debido a la experiencia de un estrés intenso, la confusión, el miedo, la incertidumbre y sentirá que no es capaz de manejar lo que le ocurre. Por tanto, podrá recurrir a estrategias desadaptativas, como por ejemplo el uso de sustancias psicoactivas, el manejo de relaciones inadecuadas, la violencia, el acoso escolar, el maltrato y el suicidio, entre otros. Vemos que ante estas situaciones de jóvenes que se ven en una situación que los papás se divorcian, no quiere decir que los papás no se tengan que separar, no. Lo que pasa es que una separación implica mucho dolor alrededor, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien. Cuando una pareja decide separarse, tiene que hacer las cosas bien hechas y si necesita en ese momento pedir ayuda para que o sea, una terapia de pareja no es solo para seguir adelante, sino es para, por ejemplo, tener una ruptura bien hecha, ¿cierto? Sin tanto dolor. Y sobre todo, si hay hijos, pues saber manejar esa situación para que los hijos no se conviertan en el cambio de moneda, ¿no? Es decir, en la pelota de ping-pong, en el artículo que manipulamos para tener al otro más cerca o para conseguir lo que queremos, ¿no? Los hijos los tuvimos en algún momento porque deseamos tenerlos o porque llegaron a nuestra vida. De todas maneras, decidimos tenerlos y formar una familia. Entonces ellos no tienen por qué sufrir los efectos de maltrato entre una pareja, ¿no? Por eso en muchas ocasiones es preferible que se separen a que sigan juntos porque
el estar juntos es un maltrato diario y los hijos lo padecen. Pero ahora bien, el hecho de separarse no quiere decir que los hijos tengan que ser la moneda de cambio, es decir, tengan que ser motivo de manipulación entre la pareja, ¿no? Los hijos, es más, en los casos de separación donde hay hijos, los papás tienen que ser muy conscientes que aunque se separen como pareja, ellos siempre van a tener que estar comunicándose porque tienen unos hijos en común. Por lo tanto, lo mejor es que sus diferencias de pareja las dejen a un lado y sepan ejercer la responsabilidad de ser papás y llevar una buena relación de amistad si se puede, o si no, pues una relación cordial en todo lo que se trate sobre la educación y lo que tenga que ver con sus hijos. No podemos tratar a los hijos como si fueran objetos y utilizarlos para conseguir nuestros objetivos con la otra persona, ¿no? Los hijos se merecen todo el respeto, todo nuestro amor y necesitan una estabilidad que al tener enfrente una situación de divorcio, esa estabilidad empieza a perderse, ¿cierto? Entonces tenemos que evitar de alguna manera que esa inestabilidad sea mayor, sino darles a ellos la seguridad de que siempre van a contar con nosotros, aunque estemos separados. Ellos tienen un papá y tienen una mamá y siempre van a estar pendientes de que ellos estén bien, de sus necesidades y, y darles ese sentido de que vale la pena vivir y de que aunque sus papás estén separados, eso no impide que ellos sean felices y que sean queridos y quieran a ambos. No hay que ponerlos en una situación para que escojan, ¿no? A tú con quién quieres irte. No, la prioridad son ellos, ¿verdad? Entonces veamos cuál es la manera mejor para ellos. Resumiendo lo anterior, es que los niños y los adolescentes son nuestra prioridad. Allá donde estemos, si somos docentes, como docentes, tenemos que estar pendientes de cualquier cambio que veamos y informemos al orientador o en el caso a los papás, pero no dejemos pasar esas cosas, ¿cierto? Estemos pendientes. Cuando sabemos que hay un caso de separación, los profesores vamos a ver que hay una situación en que el niño puede bajar sus calificaciones, puede estar más distraído, puede aislarse. Entonces, tengamos presente esas situaciones, no sigamos normalmente como si no pasara nada, ¿no? En el caso de los papás, seamos conscientes que nuestras diferencias como pareja no deben afectar a nuestros hijos. A veces es difícil eso, pero tenemos que llevarlo a cabo y hacer una situación de separación eh, lo más sencilla posible, llevarlo lo más cordialmente posible para que los hijos no sufran tanto. Van a sufrir porque para un hijo lo importante es que los papás estén juntos y nunca van a entender eso. Pero vamos a hacerlo de la manera más asertiva y más adecuada para ellos, ¿cierto? Repito, dejemos aparte nuestras diferencias como parejas y miremos que nuestra prioridad es saber llevar esa situación para que nuestros hijos sufran lo menos posible. Bueno, y visto esto, vamos a hablar un poco sobre lo que son los instintos de vida y muerte, ¿no? Como ya dijo Freud en su día,
En el ser humano hay dos instintos básicos que actúan y en general en toda forma de vida, el eros y el tánatos, el instinto de vida y el instinto de muerte. El instinto de vida es la tendencia a la conservación de la vida, a la unión y a la integridad, a mantener unido todo lo animado. El instinto a la muerte son las pulsiones de muerte que tienden hacia la autodestrucción, con el fin de hacer que el organismo vuelva a un estado inanimado, a la desintegración y hacia la muerte. Ambos instintos comienzan a operar o están presentes desde que cada individuo nace. Entre ellos hay una permanente lucha que crea tensión, tanto en el individuo en particular como posiblemente también en la sociedad humana. Bueno, quiere decir que el instinto de la vida y la muerte están presentes. Normalmente el instinto de vida está por encima del instinto de la muerte, ¿no? Fijémonos que si nosotros pretendemos ahogarnos, va a haber el instinto de la vida que nos va a hacer salir a la superficie. No es tan fácil eso, ¿no? Hay un instinto, es decir, algo que está por encima de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto del instinto de vida y la muerte? A la vida hay que darle un sentido. Y sobre todo cuando hablamos con los muchachos, con los jóvenes, con los niños, ellos necesitan darle un sentido a la vida. Necesitan proyectarse, necesitan soñar, necesitan verse en el futuro, ¿no? Recrearse en ese futuro para que no tengan no tengan en mente por cualquier situación, cualquier frustración, tengan donde agarrarse, no tengan en mente el hecho de quitarse la vida, ¿cierto? Por eso es tan importante, primero, que estos muchachos, niños y el adulto también, lógicamente, tengan una buena autoestima, conozca sus habilidades y sus defectos para saber realmente a qué se puede enfrentar, corregir o mejorar esas debilidades que tiene, adquirir habilidades para enfrentarse a las situaciones de la vida, si no las tiene, ¿cierto? Y cada día trabajar por nuestra salud mental, trabajar por nuestra inteligencia emocional, de manera que mantengamos esta siempre equilibrada, que es la señal de que tenemos una buena salud mental. Cuando sabemos equilibrar nuestra inteligencia emocional. Seguimos con la síntesis. Hemos visto lo que abarca la conducta suicida, las definiciones de cada una de sus fases, los signos de alarma, las posibles causas en los adolescentes, la importancia de detectar los síntomas o los signos de alarma. También hemos visto la importancia que tiene para nuestros hijos que ante una separación o divorcio, la pareja tenga presente que ellos son la prioridad y no debemos utilizarlos para manipular a nuestra o nuestro ex. Recordar que una persona que intenta quitarse la vida está padeciendo una enfermedad mental y que como tal requiere de una intervención psicológica. De ahí la importancia de la detección de los signos y síntomas para iniciar con el tratamiento de la psicoterapia, farmacológico o ambos. Tener presente que debemos trabajar nuestra inteligencia emocional para manejar las situaciones que se nos presentan en la vida de una manera asertiva y equilibrada. Reconocer nuestros límites para no exigirnos más de lo que físicamente podemos hacer
y de esta forma no frustrarnos para no caer en una falta de autoestima que a la larga nos conduzca a un trastorno y a una ideación e intento suicida. Ahora el siguiente tema que veremos más adelante son los trastornos asociados a la conducta suicida. Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo tema. Mi nombre, les recuerdo, es Elisenda Torralba. Mi tarjeta profesional es 173.443. Para aquellos que quieran comunicarse conmigo, mi email es elisenda.t40@gmail.com. Mi número de teléfono es el 305-763-6565. Muchas gracias. Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo